Buenas tardes. Hola queridos amigos de Real TV, bienvenidos a un nuevo programa de Los Espartanos, viernes 24 de febrero y quiero contarles que me acompaña hoy día mi querido amigo Juan Pablo Gamboa. Un honor, Juan Pablito, estar contigo. Muy contento de estar junto a ustedes hoy en Los Espartanos, donde vamos a tener una tremenda, bueno, ya de hecho la están viendo en pantalla. De verdad es un gusto y es un honor de verdad tener una persona que tiene tantos seguidores en sus redes sociales y bueno, nombras tú o nombro yo el currículum de nuestra invitada. Yo primero quiero saludar a la Cuquita, que está como siempre detrás de la dirección, haciendo posible que estemos aquí. Y presentemos con todos los bombos y platillos que corresponden para la invitada que tenemos el día de hoy, la profe Tere, tremenda tiktokera, una mujer con un currículum extensísimo. Tuitera. Muchas gracias por la corrección, profe. Tuitera, con un currículum extensísimo y con una credibilidad en redes sociales que pocos pueden llegar a tener. Juan Pablo, cuente usted el currículum de la profe Tere de manera ¿qué más puedo contar? Por ejemplo, es magíster en ciencias exactas con mención en matemáticas de la Pontificia de la Universidad Católica, académica de la Facultad de Matemáticas, también de la misma casa de estudios, y con docencia en más de 30 años, o sea, tiene una experiencia y un bagaje cultural impresionante con el que muchas personas que hoy en día se están informando de lo que debe pasar en el país, es una persona que tiene experiencia y que de verdad nos va a entregar todos sus conocimientos a partir de ahora en Los Espartanos. Bienvenida, profe Tere, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Juan Pablo. Hola, Coté. Hola, Cookie. Mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, tremenda presentación. Gracias, quedé anonadada. Sí, yo soy tuitera, esa es mi red social, TikTok nada, pero Twitter, mi vida es Twitter. Le hace falta, ahí tiene que sumarse, pues. No hay tiempo. 3 minutitos nomás, a veces un videito, un comentario, y yo sé que va a dejarla grande. Yo me sumo como primer seguidor. Y respecto a la presentación, profe, no es más que la realidad. Yo quiero hacer hincapié en que usted estudió en una época que no era tan común en que las mujeres llegaran a obtener este tipo de títulos, y ahí se demuestra, ¿cierto?, que las mujeres hemos tenido las capacidades desde el principio de los tiempos para llegar a ser quienes queramos ser. Sí, yo entré en un año histórico, por eso mi nombre de Twitter dice Tere la profe 73, entré el año 73 a estudiar a la Católica como alumna, y me tocó todo el tema de los mineros, el paro de los mineros y todo eso, siendo alumna de primer año de la Universidad Católica. Exacto. Y mire, a propósito, dentro de los años, porque hay muchas personas que son fans del año 73 en adelante, como que la historia comienza y parte desde ahí. Y muchas personas hablan de la discriminación que sufrieron supuestamente las mujeres en relación a las carreras universitarias. Y lo puedo decir con propiedad, porque mi madre estudió en la Universidad de Chile Periodismo desde el año 71 al 73, del 70 al 73, ¿ya? Y nunca recibió ningún tipo de discriminación por ser mujer ni nada por el estilo. Entonces, vamos derribando ciertos mitos en relación a las carreras universitarias, porque de hecho incluso hasta se eliminó supuestamente, muchas personas dicen a través de rumores, ¿y por qué no la presenté con esta parte? Porque usted estudió teología. ¿Tiene estudios en teología? Tengo estudios en teología, pero estos estudios son digamos, posteriores, siendo ya académica en la universidad, después de una conversión a una edad ya más de 30 años. Ahí, digamos, sí, estuve haciendo varios cursos de teología con teólogos y, bueno, no alcancé a terminar un diplomado. La verdad es que dejé las cosas por dedicarme a cuidar a mi madre anciana, pero sí tengo bastantes conocimientos en ese tema, y también, como soy una persona de una profunda vida espiritual, eso lo cultivo día a día hace 29 años. ¿Y por qué voy a ese tema? Es muy importante, porque muchas personas hablan de que en ese periodo como que muchas carreras finalmente se cerraron y que realmente no fue así.
No, eso, bueno, yo estudié en la Universidad Católica. Yo entré a estudiar el año 73, como digo, entré a estudiar una carrera que se llamaba en ese momento bachillerato en matemática, física y química. Eran 3 años y medio y uno optaba en el camino, digamos, por cuál de las 3 disciplinas se dedicaba. Era un área de digamos, era una carrera del área, de la misma área de ingeniería comercial, etcétera. Y bueno, después, al primer año yo entré pensando estudiar física. La verdad es que en el primer año me fue excelente en los ramos de química que tuve, pero al final terminé estudiando matemática. En segundo año ya opté por licenciatura en matemática, bueno, y después saqué el magíster, etcétera, y ahí seguí, digamos, y fue contratada. A los 2 años de haber entrado a la universidad, yo ya estaba haciendo clases, digamos, porque se dieron las condiciones así. Eso de que se cerraba el camino a las mujeres y todo eso es absolutamente falso. Como digo, en la Universidad Católica, por lo menos yo tenía... Yo lo puedo decir también por la Universidad de Chile, por mi mamá. Claro, en el área de ingeniería, por ejemplo, claro, que por supuesto es mayoritaria la presencia de hombres, y en ese momento también lo era, más que ahora, pero no es porque haya habido, digamos, una política discriminatoria respecto a las mujeres, no. De hecho, yo puedo decir que varias de las mejores alumnas de los ramos que teníamos, digamos, éramos mujeres. Entonces y éramos muy respetadas, digamos, y por los profesores, por los compañeros. No, a mí no me Ahora bien, ¿por qué me estoy yendo a este tema primero para después irnos después a lo que vamos a... Y de hecho está anunciado también en el programa. Porque muchas veces, por ejemplo, en los años 70, sobre todo los que aman criticar esa época, cuando uno iba a estudiar y cumplía con su deber como estudiante, ¿había algún tipo de persecución por ideas? No, en absoluto. Yo tenía compañeros que eran de izquierda, digamos, y que jamás vi ningún tipo de, digamos, de persecución, al contrario, no. Y tenía, como digo, compañeros de izquierda, profesores de izquierda, no. Y también gente, digamos, que era partidaria en ese tiempo del gobierno militar. No, nunca palpé una cosa de ese tipo, digamos, en absoluto. Claro, porque voy básicamente a que nuestra generación, por ejemplo, los que venimos de los años 80, muchas veces se nos inculcó en los colegios, en nuestro entorno, como que prácticamente había una persecución tan parecida a lo que ocurría en el Holocausto de Alemania con las personas que incluso pensaban distintas. Yo lo sé por mi madre, finalmente, que no ocurría ese tipo de situaciones, si obviamente estabas haciendo lo que correspondía realmente para aportar en una sociedad. Claro, por supuesto, ¿no? Como digo, yo nunca, eran años tranquilos, los años en que yo estudié eran años tranquilos, los primeros años en los que yo empecé a hacer clase como profesora también eran años tranquilos, hasta que empezaron las protestas, que fue ya en la década de los 80. Y ahí realmente la izquierda la revolvía muchísimo, digamos, cortaban el tráfico en Vicuña Maquena, salían a quemar neumáticos, y todos los alumnos de algunas carreras, como por ejemplo los de física, eran dentro de los más activos, los de física, los de sociología, etcétera. Esa gente salía a cortar el tránsito, a tirar bombas molotov a carabineros. Y ahí a propósito de lo que usted dice, profe Tere, porque el otro día tuve unos comentarios en TikTok, yo sé la respuesta. Continuaba la carrera de sociología en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, perdón. Y estaba en la Escuela de Ciencias Sociales, si no me equivoco. Sí, por supuesto, la Facultad de Ciencias Sociales, claro. La Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, existía sociología. La Facultad de Ciencias Sociales es psicología, sociología, trabajo social, y esa era gente muy de izquierda, digamos, gente que las revolvía muchísimo. También en geografía también había un montón de activistas, bueno, en matemática también, donde yo hacía clase en ese tiempo a los licenciados, sí, había gente que se encapuchaba, y tuve, digamos, de hecho un episodio con un alumno que faltó a una prueba que yo puse la prueba el mismo día, un día de protesta, ¿ya? En un curso chico que eran como 10 alumnos. Bueno, hay 2 de esos alumnos que no llegaron,
y llegaron con un certificado falso, supuestamente que él había tenido, digamos, que su madre había estado enferma, etcétera, y toda la cosa, y por eso no había podido venir a la prueba para que yo le tomara la prueba otro día. Pero resulta que a mí me gustaba mucho el terreno, así que yo estaba en terreno, en la protesta. Yo la verdad es que no tenía miedo a que un carabinero me tirara a balines o qué sé yo. No, yo estaba en la primera línea, iba a mirar qué es lo que estaba pasando en terreno. Por supuesto, cara descubierta y caminando de frente, digamos, a las fuerzas de orden. Jamás me pasó nada, nunca tuve miedo. Bueno, ahí en primera fila estaba mi alumno, encapuchado, como vuelto loco, tirando con unas ondas, tirando piedras y quemando los neumáticos. Así que yo no me vio, por supuesto. Así que cuando después llegó a pedirme que le hiciera la prueba, yo le dije, discúlpame, pero tú ese día tuviste, sí, tuve que llevar a mi mamá al médico. ¿A qué hora? Sí, a tal hora, y toda la historia. Le dije, mentira, porque yo te vi tirando piedras y se descompuso completo, obviamente. Y ahí uno se va dando cuenta finalmente en las falacias que van cayendo este tipo de situaciones, que de verdad es un ejercicio muy importante, sobre todo ya que estamos en una fecha tan sensible para algunas personas en relación a los 50 años. Por eso quería hacer como este preámbulo, como para que la gente pudiera ver que en realidad hay mucho mito. Mira, Juan Pablo, de hecho te voy a decir que en este tema de las protestas, llegaban activistas externos, digamos, llegaba gente en vehículos que se estacionaban en las partes de atrás del campus, no entraban por la puerta principal, y resulta que eran las personas que, digamos, empezaban a provocar, a encender la mecha, por decirlo así. Tiraban, alionaban a la gente, qué sé yo, tiraban un par de bombas molotov, etcétera, y cuando ya se armaba, se retiraban, se subían al vehículo, muchas veces tomé la patente de esos vehículos, ¿ya? Y desaparecían, pero dejaban todo la trifulca armada, o sea, y eran gallos, por ejemplo, que uno los miraba, y este gallo, ¿de dónde va a ser el estudiante? Gallos, digamos, de 35, 40 años, que se infiltraban en medio de estudiantes, dejaban armado el show y se mandaban a cambiar, o sea, eran activistas. Como las manifestaciones estudiantiles que ocurren hoy en día. Algo parecido a lo que pasa con los overoles blancos en el Instituto Nacional, donde tú veías estudiantes de cuarto medio que tienen como 55 años. Exactamente. Bueno, y acá, por ejemplo, yo fui testigo de cómo gente del Frente Manuel Rodríguez iba a tirar, digamos, panfletos, y hacían aparecer como que eran los estudiantes los que estaban tirando panfletos en el patio de ingeniería, y los tiraban desde el tercer piso, que era la Facultad de Matemáticas, donde yo estaba. Se metían al baño de la Facultad de Matemáticas, y desde ahí por la ventana, los vi con mis ojos, se tiraban los panfletos, y eran gallos viejos que venían, digamos, con maletines, con todo ese tipo de cosas, para incentivar estas cosas. Ellos no eran los estudiantes, era gente de afuera, y era gente del frente que iba a hacer este tipo de actividades. Cualquier parecido con la realidad, chiquillos, es una casualidad. Claro. No, esto no tiene nada que ver, esto es espontáneo. Claro. O sea, aquí quiero hacer un punto ahí importante. La profe Tere, tu mamá, Juan Pablo, demostraron en las épocas pasadas que una mujer nunca necesitaba un escaño reservado ni un lugar de privilegio para poder llegar a los puestos que quieren llegar. Yo solo quiero decir esto porque a mí me ofende profundamente el tema de la paridad de género en las elecciones en los comicios de elección popular, y me ofenden los escaños reservados para mujeres porque me hacen sentir incapacitada. Exacto. Las mujeres podemos conseguir esos cargos por mérito propio, y creo que todas estas iniciativas solamente nos hacen ver como sujetos de buena voluntad, que pareciera como que fuera que nosotros no necesitamos. Las mujeres somos capaces de llegar a los puestos que nosotros queramos optar. Imagínate la profetera en esos años, poder estudiar y llegar a hacer docencia. Fue posible antes, es posible ahora y será posible en el futuro sin la necesidad del asistencialismo de la izquierda, que nos quiere hacer ver como mujeres débiles y relegadas por el patriarcado, como le quieran llamar. A mí me parece una soberana estupidez. Si a mí un hombre es capaz de frenarme, es porque yo simplemente no tengo derecho a ser emancipada. No, y más encima en el mismo proceso constituyente que se vivió anteriormente con el tema de los cupos, al final
los hombres finalmente tuvieron que aprovechar esos cupos para tener la equidad. Entonces es absolutamente innecesario, y es como, ¿sabes qué? Finalmente es como lo que ocurría antiguamente en los colegios, que te premiaban el premio al esfuerzo. Y el premio al esfuerzo en realidad no era el merecedor propiamente tal de haber tenido el esfuerzo de haber llegado hasta ahí, sino que era básicamente porque un consuelo finalmente para el que no llegó. Sí, es que yo creo que uno, o sea, como tú dices, te ofende el hecho de que tengan que imponer cosas. Yo creo que las mujeres somos suficientemente capaces de conseguir todo lo que nos propongamos. Evidente. Seamos hombres o mujeres, yo creo que la inteligencia y las capacidades están en igualdad de condiciones. Así que, bueno, como digo, yo nunca sentí, ni como estudiante, ni como profesora, menosprecio ni nada de eso. Sí, me acuerdo la primera vez que me tocó hacer ayudantía en ingeniería. Bueno, ingeniería ha sido una carrera de muchos hombres, muy machista. Claro, era mi ayudantía, yo era una mujer y hacía ayudantía por primera vez. Y el otro ayudante, digamos, era hombre, era estudiante de ingeniería como de cuarto año. Y por supuesto en la primera clase se llenó su ayudantía, y en la ayudantía mía la verdad es que me dio harta pena, fueron como 5 personas, o sea, el otro día pongámosle 100. Bueno, pero tranquila, hice mi ayudantía, qué sé yo. A la segunda ayudantía ya habían 10, etcétera, 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 y ya como la cuarta ayudantía yo ya tenía la mayoría de los alumnos yo, y después tenía a la gente sentada en las escalinatas porque no cabían en mi sala. Y eran las capacidades suyas las que estaban provocando ese efecto finalmente. Claro, por supuesto, es que uno tiene que hacerse el espacio, y si uno es, tiene las condiciones, tiene las capacidades, tiene que mostrarlas simplemente. Exactamente. Entonces, y si por ejemplo estamos hablando de equiparidad de género en todas las cosas, en todo índole, como muchas veces lo propone la misma izquierda, entonces que las mismas feministas, disculpe, va a sonar un poco hiriente lo que voy a decir, que todo este grupo de feministas, amigas mías, que las quiero mucho, se vayan a inscribir a los cantones de reclutamiento, po. Eso, muy bien. Porque que sean cupos de iguales de hombres y de mujeres ahí, pero ahí no lo hacen. Oye, yo acabo de disfrutar, usted no tiene una idea, profe Tere, lo que usted acaba de decir. Cuando tú tienes las capacidades y tienes los huevos, voy a usar ese término, los huevos para pararte enfrente de cualquier persona, en cualquier escenario, y dar cara y demostrar de qué estás hecha, finalmente eso demuestra, y la gente te va a seguir simplemente por las capacidades que demostraste. Claro, lógico. Si aquí no pueden decir, ay, no, es que mira, es que la clase de día está más vacía, vayan para allá, porque no sé qué. No, usted demostró las capacidades, demostró los conocimientos necesarios, y la gente por objetividad fue y tomó su clase. Yo la aplaudo de pie, profe Tere, usted es 100% lo que yo como mujer busco para sentirme representada. Yo no me voy a sentir jamás representada por una mujer que se siente en un set de televisión y que diga que los hombres ganan más que ella porque este sistema patriarcal, o que los puestos de trabajo. No. A mí... No, es que mira, es que te digo una cosa, es que ahí no dicen nada, por ejemplo, si nos vamos a la tele y nos vamos, por ejemplo, en los programas que están dando ahora, por ejemplo, en el Échale la culpa a Viña, ¿quién gana más? La Tonka Tomisis, pues, viejo. Ahí nadie habla de la brecha salarial, pues, viejo. Oye, quiero saludar de pasadita a Marcelo Vidal, el gatito libertario, gracias por acompañarnos, a Enzo, que es un fiel espectador nuestro, a la Carolita Gárate, muchas gracias, chiquillos, por estar con nosotros, como siempre, y yo creía importante empezar, ¿cierto?, conociendo quién era la profe Tere, cuál ha sido su aporte a este país, ¿cuántas personas habrá formado esta tremenda mujer que no necesitó del asistencialismo de nadie para hacerlo? ¿Cuánto, profe? Más de 6.000 alumnos tuve en la Universidad Católica. Imagínate. Y no es menor la Universidad Católica. Sí. Dios nos permite algún día llegar a un tercio de lo que usted logró, profe. Gracias. Un honor, de verdad. Con mucha mística y con ganas uno puede conseguirlo todo. Exactamente. Ahora poniéndonos en el contexto de lo que estamos, en ese paralelo que nos fuimos a los años 73, cuando conocimos a la profe Tere que estudió, después a la profe Docé, a la maestra, a la que formó a 6.000 alumnos, la que salió adelante dentro de ese supuesto machismo de la época. Llega el año 2019, Chile despertó,
el machismo era exacerbado y se crea y despertamos de la noche a la mañana después de 30 pesos saliendo por un tema constitucional. De la noche a la mañana salieron que querían cambiar la constitución y se olvidaron de los 30 pesos, se olvidaron de la salud, se olvidaron de la luz, se olvidaron del agua, se olvidaron de todo. ¿Qué le pareció ese proceso a usted? A ver, yo trabajé mucho para el plebiscito del año 88, ¿ya? Plebiscito del sí y del no. El año 89, lo último que hice, digamos, en política, entre comillas, como independiente, que siempre fui, es apoyar la candidatura presidencial de Hernán Vigi. De Hernán Vigi. Sí, después de ahí, que ya ganó él, bueno, etcétera, yo me dediqué solamente a mis actividades profesionales, a mi estudio, mi trabajo, mi familia, mis padres, etcétera, y dejé todo el tema político absolutamente de lado, totalmente de lado, no me involucré prácticamente en nada, solo en una elección de concejales acá en mi comuna San Miguel, donde una amiga fue candidata a concejal, así que bueno, ahí la ayudamos a volantear y todo ese tipo de cosas. Eso fue lo único que hice, un par de marchas, qué sé yo, en esa elección. Y nada más. El 18 de octubre del 2019, yo desperté dándome cuenta de cuánto amaba a mi país, cuánto me dolía el intento de golpe de Estado de ese día, cuánto me dolió que estaban quemando mi país, que lo estaban destruyendo. Ahí yo realmente tomé conciencia de cuánto quería yo a mi patria y de qué forma me estremeció ese acontecimiento. ¿Ya? Eso la verdad es que me marcó. Pero recuerdo de ese día cómo pasaban las hordas de vándalos a intentar quemar el líder que tengo acá al frente. Jamás habíamos visto eso. Es una comuna de clase media, una comuna tranquila. Tranquilo. Tenían hordas de no sé de dónde, de gente que jamás habíamos visto, a intentar quemar, saquear el líder, cosas que sí saquearon algo, no el líder, pero saquearon algunas tiendas. Bueno, aparte del susto, del impacto de ver una situación así que nos descolocó a todos porque jamás nos imaginamos vivir una experiencia de ese tipo, la verdad es que en realidad uno no sabía mucho qué hacer y a mí providencialmente me llegó un mes después, digamos, cierto acontecimiento, no voy a entrar en detalle, de manera que me vi, por decirlo así, me colocaron en mi cuenta, una cuenta de Twitter que yo había creado un sobrino mío, que siempre digo esta historia, pero verdad, un sobrino mío que es recontra zurdo, él me creó una cuenta de Twitter para mis temas profesionales, y ahí quedó y no la he usado. Ya, ahí ingresé a la cuenta de Twitter, porque una amiga me pidió que apoyara un tuitazo. Yo no tenía idea que era eso, que había que decir algo así como empezaba el mes de María ese día, el 8 de noviembre, el 8 de noviembre es el mes de María. Entonces algo así como decir Virgen del Carmen protege a Chile, una cosa de ese estilo, en virtud de lo que estábamos viviendo. Así que yo me recordé que tenía esa cuenta antigua, intenté entrar, me costó mucho entrar, porque como no la había activado, me costó mucho, me desconoció, tuve que hacer un montón de gestiones para recuperar mi cuenta y poder entrar. Y al final hice lo que había que hacer, y escribí la frase, y eso sería todo, digamos. Pero al día siguiente me sentí motivada a volver a entrar a Twitter, y volví a entrar, y todavía estoy ahí y nunca más salí. Le llevó un pajarito en la oreja ahí. Ya, yo empecé con 50 seguidores, como digo, que eran familiares o algunos alumnos, y la verdad es que ahora tengo más de 41.000. La verdad es que por eso yo estoy segura que Dios me puso en esa trinchera, tengo la seguridad más absoluta. La verdad es que el motor de mi vida es Dios, así que para mí, si yo tuviera dudas de que eso lo estoy haciendo por iniciativa mía, tal vez dudaría y no tendría la fuerza que tengo, pero como estoy segura que la convicción más absoluta de que Dios me tiene ahí,
Por eso que he hecho la pega y sigo haciendo con mucho gusto, con mucho esfuerzo la pega que he hecho estos 3 años. Así que eso un poco. Claro, por supuesto, ahora volviendo a lo que dices tú, como digo, después de la sensación esa, digamos, del estar descolocada, ya al estar adentro, digamos, de Twitter y estar haciendo cosas, compartiendo cosas y viendo la realidad de lo que estaba ocurriendo, me involucré absolutamente. Una cosa que voy a decir, digamos, un paréntesis, que yo en la universidad fui alumna de Jaime Guzmán. Yo tuve clases con Jaime. Las cátedras maravillosas. Sí, tuve un curso que tomé yo como optativo, un curso justamente que se llamaba Nueva Institucionalidad Jurídica de Chile, y era el curso que él hacía se estaba haciendo la Constitución del 80. Ese curso yo lo tuve en el año 76. Bueno, me va a pasar el aviso, lo terminé con un 7 final y con sus felicitaciones y todo de Jaime. Y bueno, ahí él me conoció como alumna. Yo después, como fui profesora y él era profesor de Derecho, siempre nos encontramos, digamos, en reuniones o en instancias. Para mí, Jaime es una persona que marcó mi vida, digamos. Así es que, viendo todo lo que ocurría, bueno, hubo que ir a defender los valores, ir a defender la Constitución. Y respecto a lo que tú dices de que ese día pedía la gente de la nada, salió el tema de cambio de constitución, pues te voy a decir que yo hice una investigación, cuando ya ahí me metí, hice una investigación, y resulta que desde el año 2011 se empezaron a hacer las primeras movidas en el Congreso digamos, con miras a ir apuntando a este tema del cambio de constitución. Desde el 2011. Por el marco del voto, con el AC. Sí, pero me refiero a iniciativas, a leyes, a pequeñas reformas, digamos, a pequeñas leyes que iban apuntando al tema de plebiscito. Exacto. En el año 2019 se hizo la primera movida, se hizo en mayo de 2019, ¿ya? Se hizo la primera presentación, incluso hasta están los nombres de lo tengo hecho, eso hecho, de los diputados, qué sé yo, los que presentaron el primer intento de modificación. Eso fue, como digo, en mayo todavía no había habido estallido delictual, Nada. no había habido marcha del 25 de octubre, no había habido el acuerdo por la paz, ninguna de esas patrañas. Desde ahí. Y de hecho, todo ese proyecto, para interrumpirlo un poquito, ¿sí? Se tapó mucho comunicacionalmente con las famosas 40 horas. Ah, bueno, claro. Claro. Bueno, como digo, ese fue el tema, o sea, fue una cosa que se venía preparando soterradamente, y en esa marcha que le vendieron a la gente, que no es 1 millón de personas, que serían, qué sé yo, 800.000, bueno, da lo mismo, pero la gente que iba ahí, las mejores pensiones, esto, qué sé yo, pero les vendieron el Noma FP, etcétera, la TAC, pero les vendieron ahí la mejor salud, todo eso, ahí empezaron con el tema de la nueva constitución, porque ese era el tema, era la forma en que utilizaron a la gente. Si eso, como digo, eso se venía preparando, y esa fue la instancia de lanzar esto y de ponerlo, digamos, para complementar un poco, yo hace un tiempo atrás tuve acceso a un libro que se creó en la Municipalidad de Independencia, que hablaba sobre un cambio constitucional y hablaba precisamente de una asamblea constituyente o de una convención constitucional. Este libro se preparó con recursos públicos de la Municipalidad de Independencia y se repartió a toda la población para instaurar un poco el argumento de que todos los problemas que tenía Chile tenían relación a la Constitución. Y este libro se difundió durante un año y medio con recursos públicos. Entonces, efectivamente, esto se venía preparando hacía mucho tiempo. Disculpe que se me fue un poco la onda, porque mi guagua, que es un terremotito, se vino a meter. No. Sí, pues así que aquí habían dos, digamos, una cosa subterránea, que eran los que movían los hilos y los que realmente querían hacer este tema, digamos, y que en el fondo ahí viene, ¿no es cierto?, la intervención de la gente, los externos, los que entraron, la gente los 600 chavistas que entraron, etcétera, y todo eso era paralelo a la utilización de la gente por esa mesa, ¿se acuerdan? La mesa de unidad social. La mesa de la unidad social.
Esos fueron los que fueron allá a Venezuela, justamente fueron en julio. En julio del 2019 fue la última reunión que hubo allá en el Foro Sao Paulo, que ahora es Grupo de Puebla, pero fue ahí, y ahí fue esta gente, el Mesina, la Bárbara Figueroa, el Esteban Silva Cuadra, la Dori González, todas esas cabezas de esos movimientos fueron a recibir las instrucciones allá a Venezuela, ¿no es cierto? Y llegaron, y ellos eran las cabezas visibles del movimiento, entre comillas, social del 18 de octubre. Así que ellos son los que, digamos, como está claro ahí, la injerencia del régimen chavista en todo este proceso, digamos. Ahora bien, en esa época... Perdón. En el momento en que se estaban quemando ya 2 estaciones de metro a la misma hora, de la misma forma, de inmediato, yo dije, esto es un golpe de Estado que pretende derrocar el gobierno. No había 2 lecturas. Ahora después salieron el ataque a la Torre Enel, qué sé yo, un montón de otras cosas, y se quemaron las 30 y tantas, no sé cuántas estaciones, etcétera. Ahí ya queda claro, pero ya cuando había, a los primeros minutos, cuando ya se está quemando una estación y te muestran que se está quemando la otra de la misma manera, a la misma hora, y ya, es un golpe de Estado. Así que no vengan después a decir que no se encontraron ni pruebas, como dijeron los fiscales, no se encontraron pruebas suficientes de que esto había sido organizado. Así que eso es realmente una vergüenza. Antes de seguir, quiero saludar al profe Silva, que nos está acompañando. Profe Silva, un abrazo gigante, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Luis, tú sabes que yo voy por ti y ahí ya voté por ti en el Luis Silva, 3, candidato a constituyente en este nuevo proceso constitucional. Candidato republicano, una excelente persona, un hombre muy preparado que está dispuesto a ir a dar la batalla donde las papas queman. Exactamente, no, y aparte que te digo una cosa, en el debate el otro día dio cátedra en relación a lo que es derecho propiamente tal, con los invitados que había. Sí. Ahora bien, mire, en relación al tema de lo que ocurrió este 18 de octubre, lo más extraño de todo es que se daba una situación para las personas que... La memoria acá en el país es como bien frágil en ese aspecto. Ellos mismos hablaban de que teníamos que tener un país más tolerante e inclusivo. Profe Tere, usted manifestaba su pensamiento. ¿Cómo la trataban? ¿Cómo me trataban en la universidad? No, ¿cómo la trataban después del 19 de octubre por expresar su pensamiento? Este grupo de personas, vuelvo a hacer la introducción, que se manifestaban como tolerantes e inclusivos. Claro, bueno, por supuesto que uno es blanco de amenazas, groserías, etcétera. Son cosas que son irreproducibles. La verdad es que es una persecución, digamos claramente. Primero, el hecho de que mi nombre tuitero sea profe, eso ya, la verdad es que les provocaba una enorme frustración. Porque decían, ¿cómo una profesora va a hacer enseñar estas cosas, una facha, qué sé yo? Entonces decían, pobre tus alumnos, lamento, compadezco a los alumnos tuyos, vieja tal por cual, etcétera. Todas las cosas que decían. O sea, primero les molestaba que yo fuera profesora, que fuera una persona, digamos, con experiencia de bastante ya edad adulta, que conozco las cosas, las he vivido, y realmente he vivido harto en todos los temas, digamos. O sea, gracias a Dios he tenido experiencias muy potentes en mi vida, y eso me ha permitido conocer muchas realidades. Así que cuando me vienen a desconocer las cosas que yo digo, me dice, claro, tu nana debe estar haciendo las cosas, vieja ociosa, mientras tú estás tuiteando. Y digo, no tengo nana, porque yo misma hago todas mis cosas, y resulta que yo, o sea, si supieran todo lo que he hecho en mi vida, no me llegan ni a los tacos los zapatos. Eso se lo he dicho a mucha gente que me ningunea porque creen que uno es una ociosa, que por eso está haciendo cosas en Twitter. Yo estoy ahí, como digo, por la convicción de enseñar, de decir la verdad, y por amor a mi patria. Y porque, como yo digo, yo sé que Dios me puso ahí para eso, y por eso lo hago con tanta pasión, y nadie me va a sacar de ahí, porque ese es mi puesto y lo voy a seguir ocupando.
Exactamente. Y de hecho, por ejemplo, los amigos de izquierda, los amantes de la inclusión, los tolerantes e inclusivos, porque hago esta introducción también muy clara, ellos siempre cuando ven a alguien que piensa distinto, tratan automáticamente del facho, la facha, pero sin embargo, y por favor, para aquellas personas que están viendo el programa y que pueden estar haciendo algún tipo de crítica en estos momentos en los comentarios, están actuando como reales fachos, reales fascistas, con etiquetas, usando una lucha de clases, usando argumentos discriminatorios, para que aprendan los más jóvenes a no repetir como loros una frase que está basada en una ignorancia tremenda. Sí, cuando uno intenta hacer razonar a esta gente, como no tienen argumentos, te insultan. Te insultan, te dicen todo lo que se les viene a la cabeza, que son las cosas que repiten como loro, pero no tienen idea. Cuando uno los intenta hacer pensar, no piensan, porque están ideologizados, ya les lavaron el cerebro. Y ahora, profe, el mecanismo que utiliza la izquierda, repite, hasta que la persona ya deje de cuestionar, ¿cachai? Ellos dejan de cuestionar y dejan de analizar la realidad porque han repetido, es como cuando uno se aprende las tablas, po. Tú te aprendiste la tabla, el 2 por 1, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, y si después alguien te dice, no, porque 2 por 3 son 9, tú vas a decir inmediatamente de forma automática, no, pues son 6. ¿Cachai? Porque te lo han ido repitiendo, entonces tú después ya no lo vas a cuestionar. Ese es el mecanismo que utiliza la izquierda de ideologización y de convencimiento, y le cuarta cualquier posibilidad de análisis a la gente que ellos adoctrinan. Por algo, en las juventudes comunistas parten desde muy chicos los niños. Sí. 10, 12 años los niños ya están en una premilitancia en el partido, y están metidos en campamentos, y están metidos yo siempre he dicho que la cultura se la robó la izquierda, y se la robó con la finalidad de poder adoctrinar a los cabros. Yo que hago cultura hace muchos años, soy una amante de la cultura, sé que es así, los niños van a un taller de teatro, un taller de danza, un taller de música, y junto con esto, junto con el taller, ellos le comienzan a meter la ideología siendo muy niños, 8, 9 años. Entonces, cuando el cabro chico ya tiene edad para militar, 15, 16 años, ya está listo, pues ya no tiene el cerebro lavado. Ya sí, no tenés nada más que hacer ahí. Sí, pero yo ahí, digamos, quiero hacer hincapié en que la culpa no es de la izquierda, la culpa es de nuestro sector, porque no voy a decir la derecha, la culpa es de nuestro sector. Porque bajó la guardia. No, que nuestro sector ni siquiera se preocupó de la parte cultural, no se preocupó de nada. Nuestro sector está feliz con los logros económicos del gobierno militar, ¿no es cierto? Y los gobiernos que administraron y que siguieron después, y resulta que ni siquiera, digamos, se dieron el tiempo de pensar que habían temas que había que profundizar, que había que enseñar, que había que mostrar lo que había sido el gobierno militar. Y el campo de la cultura lo abandonaron absolutamente. Entonces, cuando uno dice, la batalla cultural la ganó la izquierda, sí, la ganó la izquierda porque nuestro sector ni siquiera se enteró que había una batalla cultural. No es que la hayamos dado y la perdimos, no la dimos, porque estábamos en otra. Entonces, el otro día rememorábamos un poco los tiempos de la UDI Popular, profe Tere, donde ellos sí hacían trabajo comunitario, donde se hacían plazas, donde se hacían muchas cosas, y eso lo perdieron. Es que eso es que a mi juicio, Jaime Guzmán le dio, digamos, un sentido profundo a la UDI, y eso fue lo que la mantuvo viva y fiel mientras fue fiel a sus principios, fiel a su mística, a su carisma original. Y cuando abandonó ese carácter social y se convirtió en el aparato político de la derecha económica, porque esa es la verdad, ahí empezó la decadencia de la UDI hasta donde estamos ahora, que ahora ya está mimetizada con la centroizquierda, y que ya los valores, ya no tiene los valores, no tiene la convicción, parece que se siente como avergonzada de haber defendido ciertos valores. La verdad es que la derecha, entre comillas, tiene un complejo de culpa. Por eso es que no defiende convicciones,
porque se compró el discurso de la izquierda que los acusa de muchas cosas, entonces se sienten culpables. Por eso que nadie dice yo soy de derecha. Por eso que el otro pelotudo dice yo soy socialdemócrata, yo soy... Bachelet italiancista. Claro, exactamente, porque ya no tienen el coraje de decir, no, yo defiendo tales y cuales principios y da lo mismo como me tilden, pero estos son mis principios. Y eso lo tiene poca gente. Y ahora le terminó de poner la lápida a lo que era la pseudo derecha, dándose la mano con Telier. A mí me parece que eso es algo imperdonable y espero que la historia se la cobre a Javier Macaya, un hombre que fue responsable del asesinato de 5 personas de este país. No sé, yo creo que ahí es donde ya se vio que ese partido, ese sector en el fondo, perdió el norte completamente. Claro, yo creo que ahí no hay mucha vuelta. Sí, no, perdieron el rumbo. El tema es que muchas de las bases, digamos, de estos partidos se sienten insatisfechas con las cúpulas, con el comportamiento traidor de las cúpulas, digamos que la última traición, ¿no es cierto?, lo del 4 de septiembre, y yo creo que hay mucha gente mucha gente que se ha salido, militantes que se han salido de estos partidos, y hay otra gente que yo creo que está dentro porque está tratando de dar alguna pelea, todavía tiene la esperanza de que va a cambiar algo. Yo creo que no, porque resulta que la elección del presidente de la UDI fue hace muy poco y tiene para largos años Macaya ser presidente de la UDI, así que es imposible que se produzca un golpe de timón, por decirlo así, desde dentro. No va a pasar, salvo que hubiera una catástrofe demasiado grande y tuviera que renunciar Macaya, pero... Es que yo creo que esperaron los tiempos justos, esperaron que las bases más antiguas, la gente, perdón, los más representativos de la UDI ya estuvieran fuera de los partidos, no estuvieran activos en el fondo por la edad, por lo que sea, y se agarraron de las nuevas generaciones. Entonces veo difícil que las bases hoy día sean lo suficientemente sólidas como para poder remover de ese cargo a Javier Macaya. Yo creo que ellos fueron muy astutos en esperar este momento precisamente para hacer todo lo que hicieron y venir a imponer un nuevo proceso constitucional y todo, porque sabe que hoy día las bases no tienen la fuerza suficiente para remover ahí en la interna del partido propiamente tal. Sí, pero yo te voy a hacer un punto ahí. Resulta que una de las personas que hace rato que desdibujó la UDI, el ex senador Hernán Larraín, ¿no es cierto? Hernán Larraín, acuérdense cuando él dijo, yo no soy ni he sido nunca de derecha, ni la UDI tampoco. Además, la forma en que se comportó como ministro de Defensa, ¿no es cierto? Como ministro de Justicia en el segundo gobierno de Piñera, la forma en que se portó con los presos políticos militares y una serie de traiciones y cosas es imperdonable, es una vergüenza. Así que, y él es uno de los antiguos, es uno de los viejos de la UDI, es uno de los fundadores de la UDI. Entonces, no, eso lo que dices tú, claro, los nuevos, claro, pero también los viejos también hicieron la traición, porque los viejos deberían haber, digamos, defendido el legado de su fundador, y no fue así. Para mí todos son unos traidores, unos oportunistas, y se vendieron a la izquierda absolutamente, y ya nunca más Chile vamos. Ahora bien, en este proceso que estamos viviendo hoy en día, llega el 4 de septiembre, estábamos contentos porque vimos un borrador de constitución que fue horrible, donde vimos personajes como detestables como un pelado Bade, vimos una tía Pikachu, vimos a un montón de personajes que en realidad fueron cero aporte y se vio reflejado en ese borrador. La gente votó mayoritariamente con un 62% de un rechazo. Hecho todo esto previo a un plebiscito, previo a un acuerdo por la paz que se firma el 26 de noviembre del 2019, donde se hacen estos dos plebiscitos, donde se decía que iba a haber un plebiscito de entrada para ver si se aprobaba redactar un nuevo cuerpo constitucional. Y ese cuerpo constitucional, si se aprobaba, tenía que ser votado el 4 de septiembre del año que pasó. Y una vez realizado esto, no continuaba más el proceso porque así era el acuerdo, ¿cierto? Sí, digamos, el artículo 142 era el que exactamente, el artículo 142. Es que le estoy tratando de explicar a las personas para que, explicándoles sin tanto tecnicismo, explicándoles en simple. Ahora bien,
se genera esta cocina política. ¿Qué opina usted de esta cocina política que se fue generando, pues? Bueno, en primer lugar, la gente vio esta brutalidad, vio que estábamos en el abismo, la verdad que estábamos en el borde del abismo, así que la gente votó el 4 de septiembre, votó mayoritariamente rechazo, y muchos, yo creo que el día 4 de septiembre en la noche sentimos un alivio enorme, como que nos habían sacado un edificio de encima de nuestros hombros, de nuestra espalda. Yo creo que fue la noche que dormí más tranquilo, de hecho. Sí, por supuesto. Pero resulta yo reconozco que no dormí esa noche, me la celebré toda. No, yo yo dormí. sí, hasta como las 2 nomás, pero después ya era tanto el cansancio que me acosté. Sí, ya, claro, el tema bien. es que yo pensé tomarme esa semana para no entrar a Twitter, para no hacer ni una cosa, dije yo, porque estaba reventada. La verdad es que estaba reventada en todo sentido, en el sentido emocional, en el sentido mental y en la parte física. Absolutamente, porque las noches anteriores y todo con tuitazo y todo esto estábamos durmiendo, yo por lo menos dormía unas 4 o 5 horas, así que no, fue brutal. Pero resulta que logré estar afuera de Twitter el día lunes 5 y el día martes 6, pero el día miércoles ya tuve que volver porque la gente me empezó a mandar mensajes a mi WhatsApp, los más cercanos, diciéndome, mira, profe, lo que está pasando, si esto, lo que está pasando con Macaya, Chaguán, etcétera. Chalper, así que tuve que volverse ya el miércoles, o sea, me duró 2 días el descanso, entre comillas, y no hemos parado, pues no nos dieron ninguna ocasión, porque resulta que esto trataron de hacerlo, trataron de pasarnos el gol al tiro, digamos. Exacto. Antes de que reaccionara, ellos la primera semana querían tener listo este tema, pero no les resultó, porque empezamos con los tuitazos en que dimos una feroz batalla, una feroz guerra con el tema de no a la dictadura de los 8, que se posicionó varios días durante Sí, me acuerdo. Varios días en el número 1 de Twitter, y no a la dictadura de los 8, no al acuerdo de Macaya, y qué sé yo, no al golpe parlamentario, una serie de cosas. Y hay gente que de los mismos parlamentarios de Chile Vamos, algunos empezaron como a poner más reticentes con estas presiones en los medios. Entonces se alargó bastante el tema, no pudieron dar el golpe así, pum, como lo querían dar al tiro. Por eso, bueno, se alargó un poco, pero al final igual lo dieron. Pero la verdad es imperdonable lo que hicieron. Para mí, Chile Vamos se comportaron como unos traidores. Ellos se arrogaron el poder de la gente que no es de ellos. Fue una vergüenza, por eso yo digo, nunca más Chile Vamos. Para mí ya ellos, si fueron capaces de hacer esto, son capaces de hacer cualquier cosa. Por eso yo esto lo hago notar mucho con respecto a la gente que se siente segura de que va a haber un plebiscito de salida y que llaman incluso a votar nulo porque la pelea grande la damos en diciembre. Cuidado. Porque exacto, a eso quería llegar, porque hoy en día hay una campaña comunicacional tremenda que va desde todos los que armaron esta cocina política, que van desde la UDI hasta el Partido Comunista, que están haciendo una campaña para que llamar a otro tipo de personas, que fueron las que votaron mayoritariamente por el rechazo, a que voten nulo. Y después, finalmente, quiero que nos explique su visión referente a ese tema. Bueno, yo lo primero que voy a hacer es dar, digamos, respuesta. Esto ya lo he hecho en otro programa y lo he hecho en Twitter, pero los argumentos a favor del nulo. ¿Ya? ¿Cuáles son los argumentos que esgrime la gente? Después voy a decir qué perfil tiene la gente que llama a votar nulo, etcétera. Primero, lo que es lo más común es la gente que dice, no, es que yo no avalo este proceso es ilegítimo, yo no pedí nueva constitución, por lo tanto, esto es un proceso ilegítimo y yo no avalo este proceso, por lo tanto, y como es obligación ir a votar, yo voy a votar nulo. Perfecto. Pero resulta que este proceso empezó en noviembre del 2019. El 15, no el 26, como dijiste tú. El 15 de noviembre de 2019 empezó este proceso.
¿ya? Que es ilegítimo, desde ahí era ilegítimo, y ellos con la reforma constitucional que hicieron lo forzaron, ¿no es cierto?, a que fuera constitucional. Legal. Exactamente, pero resulta que nosotros ya nos involucramos en este proceso porque votamos el 4 de septiembre, po. ¿Por qué el 4 de septiembre no dijimos, no, yo no voy a votar porque este es ilegítimo? Hubiera sido el mismo momento de ahora. Si en ese momento votamos, ya nos embarcamos en esta cuestión, ya lo validamos, ya votamos, ya no hay piedra. Ya nos metimos nos metimos en el engranaje. Por lo tanto, decir ahora porque es ilegítimo, bueno, era ilegítimo desde siempre, como digo, y ya votamos, así que ya estamos en este engranaje, ¿ya? Así que no es ahora que me viene la pataleta y la dignidad de decir, no, porque es ilegítimo. Bueno, como digo, el 4 de septiembre, entonces podríamos haber dicho, no, es ilegítimo, no votamos, pues sí, el mismo proceso que ha continuado nomás. Segundo argumento, que ya este sí que es falso, que si hay millones de nulos, se detiene el proceso, ya se invalida y se termina el proceso. Eso es más falso que una catedral. Mire, si el padrón son 14 millones, aunque hubiera 13.500.000 votos nulos, el proceso se quedaría con los 500.000 gente que votó. Da lo mismo que haya un nulo o que haya... Es que te lo voy a dar como ejemplo, profe, mira. Con la votación, por ejemplo, de Michelle Bachelet o de Sebastián Piñera, con el nivel de abstención que hubo, se podría haber declarado nula la elección porque fueron más las personas que no fueron a votar. Claro. Era para complementarte eso. Claro que sí, pues entonces hay gente que dice, no, mientras más nulos haya, mejor, porque si por ejemplo hay 3 millones de nulos, se va a invalidar el proceso. A los políticos les va a importar, dice, ¿qué les va a importar si no les importaron los 13 millones de chilenos? ¿Qué le van a importar los que vayan a votar nulo? Corten la lecera, po. Ya, el tercer argumento dice, yo voto nulo como castigo a la, comillas, voy a usar la frase que usan los personajes que más llaman a votar nulo, la casta política. La casta política. La casta política. Pero resulta que a los que hay que castigar son a los que hicieron la cocina, a los políticos. Que pertenecen a la casta política. Exactamente, que hicieron la cocina, y los que hicieron la cocina son Chile Vamos, ¿no es cierto? Y bueno, y el amarillo, la izquierda, etcétera, todo lo demás. Pero hay dos partidos políticos que no hicieron la cocina, al contrario, se manifestaron en contra desde el principio, que fue el Partido de la Gente y el Partido Republicano. Entonces no podemos ponerlos en el mismo saco. Exacto. Además, el Partido Republicano y el Partido de la Gente dieron una tremenda pelea en el Congreso, en la Comisión de Constitución del Senado. Presentaron más de 300 indicaciones. Yo escuché completo todos esos reuniones. Resulta que no consideraron ninguna. Por ejemplo, el Rojo presentó primero una de las cosas más importantes, que se hacían un nuevo proceso, lo mínimo era hacer un plebiscito en chat para preguntarle a la gente si quería un nuevo proceso o no. Eso lo tiraron, ni se demoraron ni 2 minutos en desecharlo. Votaron en contra. Desecharon todas las indicaciones del senador Juan Castro, de la senadora Aravena, todo eso a la basura, de los todo eso a la basura. Y más aún, se burlaron con una arrogancia, pero vomitiva, de aquellos parlamentarios que dieron esa pelea, entre los que estaba Edwards. Yo no soy fan de Edwards ni me gusta. Le encuentro muchos defectos, pero hay que reconocer ahí que fue estoico y soportó insultos y soportó descalificaciones y burlas. Burlas del presidente de la comisión, ¿no es cierto?, que sabemos que es MW, ¿no es cierto? Ya, no voy a dar el nombre porque no me quiero complicar la vida, pero ustedes saben que es el presidente de la comisión del Senado, la comisión de Constitución. Un trato vejatorio. Entonces, ¿cómo vamos a poner en el mismo saco a la gente que se jugó en ese momento por detener este proceso con los que hicieron la cocina y nos pasaron la planadora por encima? Por lo tanto, eso de vamos a castigar la casta política, perfecto, castiguemos a aquellos políticos que nos traicionaron. Chile Vamos. Si me regala un segundito, yo quiero afirmar lo que usted está diciendo, porque personalmente yo fui al Senado y fui a la Cámara de Diputados a hablar con algunas personas para detener esta cocina política, para hacerles ver, digamos, cuál era la postura que teníamos
nosotros. En mi caso, yo representando a una agrupación de personas. Y efectivamente, como usted dice, el senador Edward fue de los que más nos apoyó. Vuelvo y insisto, yo tampoco, al igual que usted, tampoco soy fan del senador Edward, pero que el tipo se la jugó con toda, estando prácticamente solo y abandonado en el Senado, porque recordemos que el senador Edward era el único senador hasta ese momento que era representante del Partido Republicano. Todos los demás eran miembros de Chile Vamos y los otros de izquierda. De la casta política. La gente de Chile Vamos, muchos nos recibieron de manera muy cordial, nos escucharon, qué sé yo, muchos estuvieron del lado nuestro, pero la gran mayoría, debo decir, que era imposible conversar con ellos. O sea, ellos era un enceguecimiento con este asunto. Y el senador Rojo efectivamente fue aislado y fue puesto casi que en el paredón para recibir los tomates. Y eso, justo decirlo, chiquillos, yo no voy a mentir jamás. Hay que ser rigurosos ahí con lo que pasó. Continúe, profe. Sí. Bueno, dentro de los senadores, como digo, después se formó, ¿no es cierto?, la mesa ciudadana en la cual estamos nosotros. En la mesa ciudadana, bueno, las personas que realmente escucharon a nosotros que no estábamos de acuerdo con este tema, con el seguir con el tema constitucional, la senadora Aravena, también Gloria Aravena, el senador Juan Castro Prieto, y diputados de la Carrera, Navellán, Arroyo y varios otros diputados. También hubo algunos otros senadores que nos apoyaron, como el senador Piuk, el senador Kusanovich, Edwards, pero sí, Puchel, pero una minoría. Bueno, el cuarto, digamos, argumento... Ahí también quiero hacer un paralelo, porque también algunas personas que llaman a votar nulo han dicho que la gente de Republicano no fue parte de la mesa paralela, y eso también es una falta de información. Ellos, si bien no formaron parte oficial en la mesa paralela, también participaron de las conversaciones de la mesa y ocuparon nuestros argumentos para después presentar las indicaciones en cada una de las peleas en contra de esta cocina. Entonces hay que ser también rigurosos ahí, que eso es falso. La gente de Republicano sí adhirió a la mesa y sí fue respetuoso con el trabajo que nosotros hicimos y sí nos apoyaron. Tal vez no fueron impulsadores, pero sí estuvieron. Otra cosa que en el documento, en el primer documento que sacó la mesa, que al final después nos vimos superados por los hechos y al final no tuvo la relevancia que se esperaba que tuviera, está la firma del senador Edwards, que fue uno de los primeros que firmó. Así que eso es una cosa concreta, que hay que decir las cosas, la verdad ante todo. Ya, el cuarto argumento es que decir, no, yo no voto porque no le voy a regalar mis 700 pesos a ningún político ladrón y traidor, etcétera, etcétera, a través del CERVEL. Bueno, pero resulta que eso voy a castigarlo. Perfecto, pero resulta que ustedes creen que Chile Vamos saca los fondos de lo que les devuelve el CERVEL. Chile Vamos tiene una cantidad ¿para qué hablamos del señor Piñera, no es cierto? De ahí va abajo, con la maquinaria que tiene de fondo, no, los partidos no necesitan ese apoyo. O sea, es como un pelo de la crine de un caballo, el aporte del CERVEL, ¿no es cierto? Y bueno, ¿para qué hablamos de la izquierda, del financiamiento? Del patrimonio que tienen, que es impresionante. Exactamente, del Partido Comunista para adelante. Y resulta que entonces, ¿a quiénes son los que castigaríamos con el tema, con este argumento de los votos? A los únicos dos partidos chicos que son los que se opusieron a la cocina, o al Partido Republicano. O sea, justamente estamos perjudicando a aquellos que hicieron una actitud distinta. O sea, estamos haciendo las cosas al revés, porque esos son los que fueron diferentes. Mira, le están premiando a la casta política que dicen tanto criticar. Exactamente. Entonces, eso es lo que el señor estos que dicen la casta política, claro, pero resulta que están favoreciendo a esa casta política, al atacar de esa manera a republicanos. Ahora, yo tengo más argumentos contra el voto nulo, no sé si ustedes quieren escucharlos. Dele. Yo creo que, porque mire, es súper necesario. Yo el otro día también les contaba a nuestro público querido que no se financian los partidos políticos a través de las elecciones, porque las elecciones no son todos los años, ni son cada 2 meses, ni son cada 6 meses. O sea, yo solo para comentarle, Francisco Chaguán tiene más de 4 fundaciones, de las cuales recibe aportes de privados y de las cuales recibe aportes públicos para funcionar y para poder financiar algunas cosas.
de la fundación. Entonces, los 700 pesos son marginales en el fondo para los partidos políticos, que ya se les va a pagar la mitad per se. O sea, y el voto duro, profe, no se va a mover. O sea, la persona que lleva 10 años, 5 años, 15 años votando, por ejemplo, por Chile Vamos, no va a modificar ese voto. La gente que tiene educación cívica, historia cívica, no va a dejar de votar. Entonces, esto va a perjudicar, como usted bien dice, por defecto, a los únicos 2 partidos que no fueron parte de esta sociedad. Exacto. Bueno, con respecto al tema del no votar, del voto nulo, ya. Vámonos atrás a la elección de convencionales. Para la elección de convencionales, mucha gente aplicó este criterio de decir, no, yo voté rechazo, no, por lo tanto no quiero una nueva constitución, por lo tanto no voy a ir a elegir convencionales. Como el voto no era obligatorio, ya, no fueron a elegir convencionales, otros fueron y votaron en blanco y otros fueron y votaron nulo, porque muchos también de los mismos tuiteros que llaman a votar nulo ahora, llamaron a votar nulo ahí. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que yo di una guerra brutal diciéndole, no, tenemos que resguardar el tercio, que son los 53 convencionales, porque si no nos van a pasar la planadora por encima. ¿Qué pasó? Gracias a los iluminados que no votaron o que votaron nulo, no sacamos el tercio, pues sacamos 37 convencionales y claro, nos pasaron la planadora por encima, de tal manera que ni siquiera una sola indicación de las que ellos presentaron fue considerada. Ahora, claro, nos salvamos porque fueron a votar estos 5 millones de personas que no habían votado antes. Si no es por esa gente que fue a votar rechazo ahora el 4 de septiembre, hubiéramos perdido la elección y nos hubiéramos quedado con el mamarracho, ¿ya? Con el mamarracho sin contrapeso, gracias a que, como digo, ni siquiera hubo un tercio de la convención que pudiera haber resguardado algunos de nuestros derechos, como el derecho a los derechos preferentes de los padres, la propiedad privada, etcétera, algunas de las cosas. Nada de eso, porque como tenían mayoría absoluta a la izquierda, los 37 convencionales nuestros hicieron un trabajo infructuoso como arar en el mar. Esa es la verdad. Entonces, ese predicamento del restarse, ya lo vivimos, ya lo hicimos y ya vimos que fue un fracaso con letras mayúsculas. Volviendo al tema del plebiscito de entrada. El plebiscito de entrada, que ahora todavía es el único argumento potente que tienen para decir, miren, el 80-20 o 78-22 da lo mismo. El 78% de la gente votó en el plebiscito de entrada que quería cambio de constitución. Por lo tanto, no podemos desconocer eso. Argumentos de Macaya, Chaguán, la Marcela Cubillo, toda esta gente, ¿no es cierto? Chalper, etcétera, todo. El 78-20. Perfecto. Pero resulta que les voy a hacer la siguiente pregunta. Supongamos que todos les hacemos caso a estos iluminados que llaman a votar nulo. Ya, votemos nulo. Ya, votamos nulo. Entonces resulta que, de nuevo, por ejemplo, ellos, entre Chile Vamos y la izquierda, pongámosle que saquen el 70% o más de los convencionales, de los consejeros, ahora en este caso. Va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo anterior. Nos van a pasar la planadora, no va a haber ninguna posibilidad de hacer nada, poner ni una coma, ¿ya? Más aún, se van a lograr tan rápido los acuerdos, porque va a ser una mayoría brutal la que va a haber ahí, ¿no es cierto? Así que todo lo que se proponga, en pocos días va a salir, pero lista la Constitución. Un acuerdo, ¿qué van a decir los medios de comunicación? Acuerdo histórico, en forma transversal por un 71%. Y todos juntos de la mano. Todos juntos de la mano. Se ha aprobado esta Constitución. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que vamos a estar en diciembre, ¿no es cierto? Vamos a estar en una situación país económica brutal. Entonces, ¿qué puede pasar? Perfectamente posible. Es decir, bueno, como se ha logrado un acuerdo mayoritario de todos los sectores políticos por esta Constitución, ahorrémonos el plebiscito de salida. ¿Y qué tal si esta plata se la damos a la gente en bonos? La gente que va a estar con la soga al cuello en la cuestión económica. ¿Ustedes creen que la gente va a reclamar y va a decir, no, yo no quiero los bonos, yo quiero que se haga el plebiscito salida? La juincha. Perfectamente, ese argumento es potentísimo y es algo que puede ocurrir. Por ende,
No nos podemos jugar todas las fichas en el plebiscito de salida porque podría no haber plebiscito de salida. O incluso podría haber plebiscito de salida y podríamos perderlo. Porque el 62%, acuérdense que incluye Chile Vamos, que ahora va a estar por el apruebo. Incluye a los amarillos, que ahora va a estar por el apruebo. ¿Ya? Van a tener toda la maquinaria comunicacional y propagandística del gobierno, de los partidos de izquierda y de los partidos de derecha, con todas estas fundaciones y todo esto que apoyan a Chile Vamos. Entonces, la maquinaria va a ser brutal. Además de eso, acordémonos que en las elecciones estrechas el papel del CERVEL es vital y no podemos poner las manos al fuego por el... No. ¿Ah? Entonces, perfectamente podríamos perder ese plebiscito. Profe ¿Y Tere, qué tal? Si lo perdemos, espera que quiero terminar este punto. Sí, termina la idea porque es muy importante. Si lo perdemos, nos vamos a haber quedado con la peor constitución que podríamos haber hecho. ¿Por qué? Porque no elegimos ni un republicano que podrían haber puesto alguna cortapisa, haber protegido en algún sentido. Un contrapeso. Exactamente. Entonces es demasiado, o sea, nos estamos jugando la cosa todo o nada. Y podría ser nada perfectamente. Entonces, no podemos dejar de pelear todas las batallas. Voy a lo siguiente, con esto termino. Vamos. Tellier y el Partido Comunista, bueno, él ya está como ahí medio morir saltando, pero ya, digamos, el Partido Comunista lo ha dicho públicamente y también los representantes del pueblo originario que han dicho que esta elección del 7 de mayo es muy importante, es vital, es crucial. Porque potencia sus cartas. Y ellos lo dicen, que son los estrategas por excelencia, que lo han demostrado por años, por 30 años, por algo estamos como estamos, es como para que le pongamos atención de que sí es importante votar el 7 de mayo. El que sí ha dicho eso y ha hecho este llamado de que esa votación es crucial ha sido Hermógenes Pérez de Arce y se ha jugado, pero a full, por votar por republicano, ya en el caso de él. Él no es militante republicano. Yo también voy a hacer el hincapié. Yo no soy militante republicana, no soy militante de ningún partido, ni lo he sido jamás. A mí nadie me pone una mordaza. Yo me debo a Dios y a mi conciencia y soy responsable de mis dichos. Nada más. Es una libre pensadora. Exactamente. Entonces, si yo digo que la única opción es el Partido Republicano o en algunos casos el Partido de la Gente, que también tiene algunos buenos representantes y se arrestó de la cocina y se ha mantenido firme en ese sentido, no todos, pero algunos. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta todas esas cosas. Hay que pelear las batallas, hay que pelear la batalla del 7, hay que tratar de castigar ¿a quién? A Chile Vamos. Y a Chile Vamos, ¿quién lo castiga? Lo castigan los votos nuestros. Nosotros ya no vamos, votábamos por Chile Vamos, ya, las winchas, ahora no vamos a votar por Chile Vamos, vamos a votar por republicano, ¿ya? ahora que el republicano, no todos son perfectos, que hay gente que ha metido la pata, hay gente que se ha equivocado. Como en todos lados. Como en todos lados, pero hay que elegir el mejor y hay que dar la pelea. Eso. Exactamente. Mira, a propósito de lo que dice... Quería saludar, dame un segundito, Juan Pablo, quería saludar muy, muy cariñosamente a mi querida amiga Ro, muchas gracias por estar con nosotros, Mi Patria, Mi Lucha, ella es una patriota, una chilena jugadísima, gracias por estar aquí, hermosa, preciosa, y quiero leer el comentario de Kleiner, a quien yo quiero muchísimo. Dice, humildemente debe señalar que el descontento ciudadano es categórico. Los partidos políticos hoy no cuentan con la credibilidad y menos con la confianza. Es cosa de ver el desempeño parlamentario. Estamos de acuerdo contigo en eso, Kleiner. Nosotros no queremos en ningún caso, no estamos haciendo una campaña en el fondo para levantar a ningún partido ni desenterrar a ningún partido que decidió hacer solito el hoyo, ¿cierto? Y meterse adentro y tirarse tierra encima. Lo que nosotros decimos es que el voto nulo no favorece. Ya, tú quieres castigar a través del voto nulo a los partidos políticos, perfecto, como estrategia, pero ¿qué gana Chile? Yo he hecho esta pregunta muchas veces en el programa. ¿Qué ganamos en términos de Chile votando nulo? Ya, castigamos a los partidos políticos con el financiamiento, perfecto, ganamos porque le quitamos parte del financiamiento. Segundo, nos restamos de un proceso que creemos, y yo estoy convencida de que es ilegítimo, porque creo que el 4 de septiembre la ciudadanía habló fuerte y claro.
Si aquí no nos perdamos, chiquillos, nosotros vamos en contra a todo evento. Ujú. Pero ya, castigamos a los partidos políticos en todos estos ámbitos. Pero ¿qué gana Chile respecto al proceso? Ustedes tienen que entender, y profesor, y yo aquí quiero que me corrija si usted cree que yo estoy equivocada. El otro día hicimos un análisis con Juan Pablo y yo creo que el voto duro nuestro en contra en diciembre no es más del 22%. Por lo mismo que nos mencionó usted. Usted dijo, nosotros el rechazo lo ganamos con los votos de Amarillos por Chile. Lo ganamos con la disidencia de la ADC, de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, entre otros, ¿cierto? Sí, un gran papel. Lo ganamos con parte de Chile Vamos, lo ganamos con República. Bueno, lo ganamos incluso con la extrema izquierda que estuvo a cargo de la campaña del no en 1989. Entonces, este escenario es diferente, porque aquí se supone que hay un acuerdo entre toda esta misma gente que estuvo por el rechazo en septiembre para hacer una buena nueva constitución. Entonces la pesca que van a vender es distinta a la realidad que pasó el 4 de septiembre. Yo creo que nuestro voto duro, fuerte y sensato no es más del 22%. Entonces, el restarse de elegir convencionales constituyentes nos pone en el riesgo, nos pone en el riesgo que se apruebe una constitución como el ajo en diciembre, Juan Pablo. Si es el, pues. O sea, tú quieres una constitución escrita por Chile, vamos, y por el Partido Comunista, donde te pasaron por el aro. El democrático de derecho. Yo no la quiero. Entonces, ¿qué necesito yo? Que dentro de este proceso exista gente que está haciendo el contrapeso. Sí. Esté gente que esté sujetando la muralla y que no permita que esta barrera se corra más de lo sensatamente, porque no tenemos asegurado el triunfo en diciembre. Exactamente. O sea, lo que algunos dicen como argumento es que en diciembre vamos en contra, pero no somos el 62, tienen que entender eso, les tiene que entrar en la cabeza que nosotros fuimos el 62 con un montón de actores. Porque se votaron muchos. Sí. Y que abrieron los ojos, pero mira, ¿sabes qué? Exactamente, mira, a propósito de lo que dice Daniela, dice tenemos que votar informados. ¿Y quién es el candidato que queremos elegir? Elijan, voten, manifiéstense, pero eso de quedarse en silencio, votar nulo y después votar en contra, no, yo recomiendo que se informen, así funcionan las democracias. Necesitamos que exista alguien dentro del proceso que le esté poniendo contrapeso a esta cuestión y que esté afirmando un poco la muralla, chiquillos, porque si esto se llega a aprobar en diciembre, se va a aprobar una constitución que va a estar con todos los acuerdos entre la izquierda y Chile Vamos. Sí, eso es lo que yo dije recién, o sea, tenemos dos escenarios. Un escenario, ¿no es cierto?, es estar presentes para estarle, digamos, haciendo la contra a la gente de Chile Vamos, como lo dijimos, y de la izquierda, que si no estamos nosotros, si no están, digamos, no tenemos a ningún representante, van a pasarnos la planadora y no van a considerar ninguna de las opciones que nosotros tenemos, no se va a resguardar ninguna de las cosas que podrían resguardarse. Hay bordes que son inamovibles, pero hay muchos otros que se pueden correr, se puede correr la muralla un poquito allá, un poquito acá. Entonces, si nos restamos de ese proceso, no va a haber nadie que corra esa muralla, sino que nos van a aplastar. En segundo lugar, si no hay nadie adentro, los medios de comunicación, o sea, a ver, lo voy a decir al contrario, necesitamos tener gente adentro, porque esa gente, por ejemplo, que se apruebe una cierta norma, un cierto artículo, y supongamos que nuestros consejeros votan en contra de eso, o bien proponen, por ejemplo, el deber preferente de los padres o lo que sea, y es rechazado en el consejo. Entonces ellos van a tener la voz, porque todos los medios de comunicación abierta van a estar pendientes de esto, ¿ya? Y nosotros no tenemos tribuna. Esta va a ser una tribuna, porque van a estar pendientes de lo que está pasando. Entonces ahí va a estar la tribuna y decir, mire, nosotros presentamos esto y se votó. Entonces la gente va a estar informada de que hay diferentes posturas, de que no es un acuerdo en que todos los sectores están totalmente, digamos, transversalmente de acuerdo en esta constitución nueva, entre comillas. Las voces disidentes tienen que tener tribuna, y la tribuna es a través, ¿no es cierto?, de los medios tradicionales, y eso no podemos renunciar a eso. Acordémonos, por ejemplo, otra cosa, acordémonos la Tere Marino, Villarrocío, toda esta gente que estaba adentro, y empezó en el momento que ocurrían estos hechos, las aberraciones que aprobaban,
empezaron a informar a la ciudadanía. Entonces empezamos a construir una campaña del rechazo desde ese momento. No, en el caso nuestro ahora, si no tenemos gente adentro, cuando ya esté el mamarracho segundo listo, vamos a tener muy poco tiempo para difundir y para llegar a toda la gente y decirle, mire, esto es el nuevo mamarracho. En cambio, si estamos desde el primer momento sabiendo con todo detalle lo que se está aprobando y lo que se está rechazando, eso nos da tiempo para empezar desde el primer momento a la campaña para el en contra. Entonces, quiero hacer una pregunta, profe Tere, porque se está difundiendo una ley, algo de 19.533 o algo así, que algunos dicen que tienen que escribir el texto para aprobar una nueva constitución. Sí, pero claro. Pero eso es cerrado, porque eso se es lo que aprueba el texto que posteriormente se va a votar a favor o en contra en diciembre. O sea, escuchen esto, que es importante, porque el mismo argumento que se utiliza para difundir el nulo es el mismo que nos da a nosotros el pie para defender que ustedes elijan convencionales constituyentes. Van a ver, voy a hacer un ejemplo, chiquillos, por favor, voy a irme como a la parte más práctica. Hay 10 personas escribiendo un texto. 5 son de izquierda, 3 son de Chile Vamos y los otros 2 son de tal o cual partido, por ejemplo. Se llega a consenso entre las mayorías que hayan ahí adentro, que ustedes saben cuáles son las alianzas, las mayorías de que ya, este es el texto que nosotros queremos presentar, estamos conformes, nosotros aprobamos este texto. Este texto es lo mismo que la cuestión anterior, es una propuesta constitucional. Y eso se va a presentar a la ciudadanía para que se vote a favor o en contra en diciembre. Por lo tanto, yo le pregunto a ustedes, si no tenemos representación adentro, ¿quiénes van a ser la mayoría para aprobar este texto? La gente que va a ser convencional constituyente sí puede votar en contra del texto y solicitar cambios y proponer indicaciones y puede solicitar revisión de la comisión de armonización que se llamó la vez anterior, esta vez va a ser la comisión de expertos, y se pueden hacer todas esas gestiones. Si no tenemos representación, no hay forma de que eso ocurra. Los acuerdos van a ser entre Chile Vamos y la izquierda, que ya acordaron, como bien leí por ahí un comentario, ellos ya tienen, yo creo, escrita gran parte de este acuerdo, y lo van a presentar nomás haciendo el tongo, si yo no tengo dudas de eso. El tema es que a eso que ellos presenten y propongan, hay que hacerle observaciones. Hay que hacerle observaciones, incluso se pueden eliminar. Sí. Si no tenemos representación, no vamos a tener nadie quien defienda eso es indicación y que lo saque. Entonces finalmente va a quedar un cuento armado entre Chile Vamos y la izquierda. Es que te digo una cosa, creo que nos estamos yendo en un círculo. La frase es simple, voz y voto, corta. O sea, así de simple. O sea, si tú tienes tu voz, tienes que votar y tienes que manifestarte de una forma, informarte como corresponde, porque así vas a tener participación. Y es tu voz la que se va a inscribir en esta nueva constitución. Y por ende tienes que elegir a una persona que te represente de una vez por todas y no guiarte por el que te digan, no, es que sabes que lo que pasa es que este candidato es el más bueno, no es que está acá, no. Estúdialos. Como muchas personas que vi que nunca habían tomado un libro en su vida, leyeron el borrador. Informe. Oye, a Eric Baker quiero contarle que hace un rato nosotros con la profe Tere hicimos muchas menciones de lo que hizo el Partido Republicano para defenderla, para estar en contra y detener la cocina política. Si quieres después en diferido puedes ver el programa, y dimos testimonios de los cuales fue testigo la profe Tere y fui testigo yo personalmente de la batalla que se dio de parte del republicano en contra de la cocina y también del PDG. Recordar que las personas del PDG que actuaron por cuenta propia y se fueron por un camino equivocado fueron sacadas del partido. Entonces, no nos perdamos, y la verdad, ante todo, como decía la profe Tere, nosotros ya dijimos, así que véalo en diferido y se va a enterar de todas las acciones que hizo el republicano en contra de esta cocina. Hay un tema que hay algo que la gente dice, porque en la ley dice aprobar, o sea, lo que los consejeros tienen que aprobar lo que proponga el comité de expertos. Pero al decir aprobar no significa que tienen que aprobar, porque entonces, o sea, que solo pueden aprobar, porque entonces no tendría sentido. No tendría. Y tiene también injerencia.
No, pues sería ilógico. Entonces, ¿para qué? Si ya la ley dice aprobar, el tema es que aquí yo lo vi, yo lo estudié, digamos, el comité de expertos, ¿no es cierto?, evacuó un informe al Consejo Constitucional. Ya, ahí se van votando las mociones, las que se aprueban por 3/5. Las que se rechazan por 2/3. Pero hay muchas que no van a estar en estos casos, ¿ya? Que van a estar en un porcentaje entre medio. Entonces, para esas cosas se forma, lo que dice la ley, se forma una comisión mixta, donde van a haber 6 expertos y 6 consejeros que van a estudiar la controversia y van a resolver por el máximo, por un quórum de 3/5. En el caso que no se logre el quórum, dice la comisión experta, tiene que presentar una nueva propuesta de esa norma. O sea, la va a cambiar, tiene que cambiar esa norma si es rechazada. Entonces, y presentar de nuevo el mismo proceso. Entonces tenemos, o sea, los consejeros tienen voz y voto, que hay gente que dice, no, si los consejeros no están ahí de adorno, no van a hacer nada. No. Mentira, eso es falso. Mira, aquí acabo de leer lo que yo decía, eso por no es 21.533 leer y aprobar, pero es que ellos no entienden leer y aprobar la norma. Exacto. Pero no están obligados a aprobar la norma a secas, tienen el derecho a poner indicaciones, a modificarla, a incluso eliminarla, tienen que entender también. A mí me complica mucho, profe Tere, cuando personas que tienen amplia difusión en redes sociales vienen y hablan cosas creyéndose abogados y explicando las cuestiones a la pinta de ellos y confunden a este nivel a la gente. El que yo vaya a ser parte de un proceso donde me dice redactar y aprobar, no quiere decir que no pueda rechazar, o sea, está implícito que una vez que esta norma se proponga, se vote, se modifique, se adecúe, una vez que esté eso listo, nosotros vamos y se aprueba, una vez que esté buena en el fondo, y si no... Y lo más divertido de todo, Cote, y lo más divertido de todo, sí, disculpen, un segundito, lo más divertido de todo, los que más hablan de votar nulo, hablan de todos estos procesos, y más encima hablan de desinformar. Eso es lo que más risa me da. Es que yo ya voy a ir al perfil de los que llaman a votar nulo. El tema es que los consejeros tienen derecho, como dice ahí, ¿no es cierto?, a aprobar la norma, pero como muy bien dice la Cote, y lo que dije yo recién, si esa norma no es aprobada en el Consejo, se forma la comisión mixta. Si ahí tampoco es aprobada y es rechazada, vuelve al Consejo de Expertos y tienen que elaborar otra norma y vuelve de nuevo al análisis. O sea, los consejeros tienen voz y voto adentro. Entonces, eso que dicen, la palabra aprobar no significa aprobar esa norma. O sea, esa propuesta de norma significa aprobar una norma, pero aprobar la norma correcta, digamos. Entonces, si no están de acuerdo con esa propuesta de norma, vuelve, como digo, se forma la mixta, etcétera. Entonces... es un colador y un filtro. Exactamente, están desinformando de muchas maneras. Ahora, ¿por qué? ¿Quiénes llaman a votar nulo? Llaman a votar nulo líderes o sea, la mayoría de los que llaman a votar nulo tienen el apellido Pachota. Yo no sé de dónde, con qué, digamos, cree que mientras más patriota, más llama a votar nulo. O sea, los que no llamamos a votar nulo no somos patriotas, entonces, ¿ya? Bueno, pseudos líderes, digamos, que llaman a votar nulo con intenciones que yo no las entiendo, que para mí me producen mucha suspicacia, ¿ya? Me produce mucha suspicacia el hecho de que se ataque tan brutalmente el Partido Republicano, nada más que el Partido Republicano. Ahora, este último tiempo, los ataques anteriores eran hacia otros objetivos. Ahora parece que el partido, todos se pusieron de acuerdo en atacar a... Ahora todos están en contra. Entonces son muy raros. Hay plata, yo lo he dicho, yo lo he tuiteado tal cual. Hay plata detrás, le están pagando o se dejan manejar por los infiltrados de izquierda. Bueno, hay gente que también está en contra del Partido Republicano. ¿Por qué? Hay militantes del Partido Republicano que salieron. ¿Por qué? Porque le fue mal en la elección del Cabildo o porque pelearon con el presidente regional del Partido Republicano. Yo entiendo esas cosas, pero es que Chile, no podemos perjudicar a Chile por los intereses personales de cada uno. Claro, si a mí me hacen una chanchada, si me hacen una traición, claro, yo me voy a enojar y todo, pero llega tanto mi patriotismo
de que voy a anteponer mi rabia, mi despecho con el partido, mi frustración con ese partido, lo voy a anteponer a los intereses de mi patria. Si eso es cierto, no me puedo llamar patriota. Profe Tere, ¿usted sabía que, por ejemplo, la lista del pueblo está llamando a votar nulo? ¿Usted cree que ellos van a votar nulo y dejar afuera a sus propios candidatos? No, pues si lo la lista del pueblo jamás retrocedería en la posibilidad de tener sentado a alguien en ese espacio porque ellos necesitan imponer su ideología a toda costa. Entonces ellos lo hacen como estrategia. Y yo lo voy a decir, tengo muchos amigos que son, y lo he dicho en este programa muchas veces, que son de izquierda y están en esos grupos de WhatsApp y en los grupos de WhatsApp, oye, esta es la campaña para que la derecha caiga. Y yo lo he dicho hasta veces, la mayoría de mis amigos son de izquierda y están en esos grupos. Claro, entonces, y respecto a los intereses personales, profe Tere, estoy muy de acuerdo con usted. El otro día Gonzalo de la Carrera, en un acto de caballerosidad tremenda, a pesar de todos los problemas que él tuvo dentro del Partido Republicano, no es secreto para nadie que él fue agredido y antes de que salieran las evidencias, Gonzalo de la Carrera ya estaba fuera del partido y condenado, pero que fuera lo peor que había pasado, y él había sido agredido, imágenes que demostraron eso después de 15 minutos. Bueno, Gonzalo de la Carrera fue sacado del Partido Republicano y aún así, él, dejando detrás sus intereses personales, está llamando a no votar nulo. Dice, oye, que yo me haya tenido un problema personal no quiere decir que esto no sea lo mejor para el país. Oye, que esto me haya pasado a mí. O sea, ¿qué tiene que ver lo que me hicieron a mí? Porque fue un problema personal entre dirigencias propias del partido. Si sea, aquí en los partidos políticos es lo mismo que en la casa. Uno tiene relaciones personales y uno se puede llevar bien o mal con la mamá, con el papá, con el marido. Uno pelea y uno se divorcia del marido si tiene diferencias, se divorcia de la mujer y todo. Eso le pasó a Gonzalo, lo que no quiere decir que él desconozca el valor y los principios que defiende el Partido Republicano, así que yo aquí desde esta humilde veredad quiero felicitar a Gonzalo por su valentía, por su hombría y por estar siempre, ser una persona de una sola línea en el fondo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo estoy con él, nosotros estamos con él, en la Mesa Ciudadana y yo he compartido, digamos, todos sus tweets y lo he visto en los programas y todo. Bueno, ahí se muestran las personas que tienen el alma grande o las que tienen un alma mezquina. Si los patriotas no se muestran la palabra patriota, porque en mi cuenta de Twitter o en el canal no sé cuánto tengo puesto el apellido patriota. El patriotismo se demuestra de muchas maneras, y como digo, Gonzalo, como dices tú, él fue víctima, digamos, de una discriminación, de un castigo injusto de la bancada republicana, pero resulta que Chile está por encima de esos intereses. Por eso yo digo, aquí se muestra quién tiene el alma grande y quién tiene el alma mezquina. Así que los republicanos que pelearon con fulano, con sutano, por esto, por el otro, y anteponen esa rabia, ese despecho para llamar a, no solo ellos votan nulo, sino que llaman a los demás a votar nulo, a que se equivoquen, a que perjudiquen a Chile, eso es el colmo, es una vergüenza. Eso muestra que no son patriotas, que son que tienen el alma así de chiquitita. Muy yo vuelvo, reitero, profe Tere, yo hago la pregunta abierta otra vez. ¿Qué gana Chile con el voto nulo? Hay un comentario, hay una persona que comenta insistentemente en el chat. Yo respeto su comentario, respeto su opción, pero todavía no pueden contestarme a mí qué gana Chile con el nulo. Es que no hay argumento, no hay razón, no hay lógica. Yo voy a lo siguiente. Acuérdense que el otro día estuvo invitado a un canal Hermógenes Pérez de Arce, ¿no es cierto? Hermógenes Pérez de Arce hizo un llamado muy claro a decir que él votaba por republicano y que esta elección era importante y que había que castigar a Chile Vamos, etcétera. ¿Qué ocurrió en ese programa? Resulta que fue tergiversado Hermógenes Pérez de Arce. Se hizo un video, incluso un tweet diciendo que él llamaba a votar nulo. Esas son armas que usa la izquierda. Esas armas sucias no debe usarlas comillas, patriota. ¿Ya? El que usa esas armas no es un auténtico patriota. No. Esas armas son armas sucias, como digo. ¿Ya? Entonces, eso no corresponde en absoluto. Y la pregunta del millón es, ¿quién se favorece con el voto nulo? Respondamos eso. ¿Quién resulta favorecido?
La que casta política. Vamos a la izquierda. cambiar la Constitución, porque además no van a tener ni siquiera, como dices tú, alguien que le esté poniendo un parelé en alguna cosa, nada. Entonces, el que vota nulo, por eso yo digo, aunque me dicen de todo, a mí me han dicho lo más suave que me han dicho, cuánto me paga el Partido Republicano, para que yo, digamos, me ponga en primera línea a decir que hay que elegir a los mejores republicanos, no a cualquiera. Si hay muchos que se han equivocado, hay un tal Guerra que se ha equivocado, hay otra tal Xiomara, no sé qué, hay un montón de gente que ha metido la pata, otra gente hay que informarse. Ok. Pero me regala unos segunditos, Kleiner, para nada, mi amor, usted bienvenida, usted sabe que es parte importante de este programa, es bienvenida en todas las veces que discrepemos, no quiere decir que dejemos de ser aliados. Yo necesito que la gente se informe y que entienda que el voto nulo no le sirve a Chile. Sí sirve para castigar a los partidos, pero en ningún caso le sirve a Chile, y es lo que yo estoy tratando de demostrar aquí en el programa. Pero tú eres parte importante de nosotros y si tú tienes una opción distinta, yo te la súper respeto, Lalo también, lo hemos conversado antes, así que no te sientas en terreno hostil porque esta es tu casa. Tú sabes que cuando tú no estás te echamos de menos porque eres como nuestra cábala. Así que un besito, mi Kleiner preciosa. Y de hecho todos los comentarios siempre son bienvenidos y obviamente entendidos de cada uno desde su perspectiva. Oiga, de verdad, profe, yo estoy feliz, qué rico haberla conocido, porque yo le sigo algunos Twitter y se los retuiteo. Así es. Yo también. Dejemos al tiro, profe, dígale a nuestro público cuál es su Twitter para que vayan y la sigan. Sí. Para que la sigan, no me la vayan a ir a molestar. Porque hay una cuenta falsa suya. No, sí. No hay ninguna. ¿Ah? No, hay otra cuenta. Es Tere con mayúscula, guión bajo, la con mayúscula, profe con minúscula, 73. Ahí póngalo ustedes, lo tienen ahí, lo deben poner, o sea, lo pueden poner en el chat. Ok, tarea. Sí, es @Tere la profe 73. De hecho, yo ya la estoy siguiendo. Sí, bueno, quiero agradecerle la invitación, espero, o sea, la idea era aclarar dudas, la idea no es imponer una postura, la idea es aclarar, digamos, cuáles son los pros y los contras, y hay que tener la responsabilidad clara de que vota nulo. El que vote nulo, bueno, apechuguemos después si las cosas se dan como se dan. Resultan. Exactamente. Claro. Así que exactamente, ese es mi Twitter. Pero la es con mayúscula, L-A, L mayúscula y A mayúscula. Eso. Así que muchas gracias, como digo, un gusto haberlos conocido y aquí siempre disponible para luchar siempre por nuestra patria. Muchas gracias a todos los que vinieron, los que nos siguieron, los que van a ver el programa después. Un saludo especial a Luz, que siempre me acompaña en todos mis programas. Un abrazo grande y siempre disponible, como digo. Muchas gracias, chiquillos, y que tengan profe, yo quiero agradecerle a usted por haberse dado el tiempo de estar con nosotros. Mujeres como usted son, y reitero esto, y no es por ser patera, son mi referente, mujeres que me hacen a mí querer siempre más, educarme más, estudiar más, crecer más, porque siento que me va a faltar vida para llegar a tener los conocimientos y la expertise que usted tiene. Entonces, por eso le digo, usted es mi referente, porque usted y muchas otras, porque te motivan a aprender más, así que nada, gracias por acompañarnos. Una cosa, quiero decir una última cosa, respecto a este año, tenemos un año importante, ¿no es cierto?, los 50 años de libertad, que digo yo, así que ahí totalmente disponible a todo lo que ustedes, las instancias que quieran, digamos, para informar y respecto al tiempo anterior al 11 de septiembre del 73, porque el mundo no partió ahí. Exactamente. Eso. Un abrazo a todos, muchas gracias. Profe Tere, me despido yo de usted, un agrado de verdad haber conversado con usted. Quiero hacer también otro paralelo importante. Miren qué importante en estos momentos ver los espartanos. Con dos mujeres, Cote conduciendo, una tremenda invitada y el agregado que soy yo. Muchas gracias por estar junto a usted. Muchas gracias a todos nuestros queridos amigos de los espartanos por habernos acompañado. Sabemos que tenemos en este tema en particular algunas diferencias,
pero agradecemos que se hayan quedado todo el programa, que hayan estado dando sus opiniones también en el chat. Chiquillos, son siempre bienvenidos. Seguimos en la misma batalla, espero que los que van por el nulo le den una vuelta de una mirada a su opción, pero si usted está convencido que es lo mejor, bueno, nada que hacer. Un beso gigante y nos estábamos viendo en un próximo programa, chiquillos. Chao, chiquillos, gracias. Chao, chao, que estés muy bien.